pantalla y empecemos. Ya. Muy buenas tardes, doctor. Somos nosotros estudiantes del cuarto ciclo de la Universidad Católica de Cuenca, de la carrera de Medicina. Nuestro grupo está conformado por Santiago Plaza, por Sergio Chico, por William Samaniego y Fernando Japón. Estamos haciendo un trabajo en el cual necesitamos de un doctor epidemiólogo como lo es usted, para lo que es un trabajo de investigación sobre la malaria. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, a las órdenes, encantado de poder cooperar con ustedes. Para mí es un gusto poder conversar sobre estos temas efectivamente. Tal vez debo hacer una pequeña precisión. Yo soy un médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Tengo un diplomado en salud global, en salud internacional, perdón, por la Organización Panamericana de la Salud, una maestría en antropología. Estoy haciendo mi doctorado y PhD en salud colectiva, ambiente y sociedades. Sí, en este momento estoy candidato a doctor, terminando mi tesis. Y quizá la experiencia mía, tanto al frente del Consejo de Salud de Cuenca en su momento, como en el Viceministerio de Salud, ojalá permita aportarles algunos temas, aunque no soy un especialista en malaria. Sí. Muchísimas gracias, Doc. Bueno, a continuación mi compañero William Samaniego va a comenzar con las preguntas. Buenas tardes, doctor. Bueno, la primera pregunta es, ¿cree usted que la pobreza juega un papel importante en la prevalencia del paludismo o malaria? La Organización Mundial de la Salud en el año 2016 generó una publicación que se denominó las enfermedades de la pobreza. Entre ellas se incluyó a la malaria. La malaria tiene una relación profundamente clara con las condiciones de pobreza y particularmente con la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Es decir, el proceso de determinación social es absolutamente importante cuando uno estudia la malaria. La malaria no, si bien es producto de una condición ambiental, es también fundamentalmente producto de un conjunto de condiciones socioeconómicas preexistentes en la población. Por lo tanto, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas será un indicador que está siempre relacionado. Y cuando digo por necesidades básicas insatisfechas, intento hacer una diferenciación entre la pobreza por ingresos y la de necesidades básicas. Como ustedes saben, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas mide más bien el acceso a servicios, a las condiciones de vivienda, servicios, el acceso a agua potable, alcantarillado, condiciones de educación, de salud de la familia, ¿no? Son estos 5 índices que conforman el índice de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, sí, la respuesta es claramente sí. Es más, no solamente que tiene una relación, sino que existe un proceso de determinación social que hace que la inserción de clase social tenga una condición determinante, subordine a la existencia de malaria. Tanto así que uno puede decir que hay malaria en las zonas tropicales, pero no puede decir que el porcentaje es igual en San Borondón que en el Guasmo. Listo, doctor, muchas Un gracias. dato general, se estima que a nivel mundial alrededor de 3 millones de personas, ¿sí? Anualmente requieren tratamiento para malaria, para control y eliminación del vector. Entonces, ese es un tema que es importante y que mencionarlo, y que esas 3 millones aproximadamente de personas tienen condiciones particulares de vida relacionadas con pobreza. Listo, doctor. Voy a seguir con la siguiente pregunta. ¿Usted cree que el estatus social influye en la propagación de lo que es el paludismo? Efectivamente, como comentamos hace un momento, quizá permite profundizar esta idea, ¿no? Como ustedes saben, la transmisión del paludismo requiere la presencia del mosquito. ¿Sí? El mosquito se desarrolla en aquellos sitios en donde existen aguas estancadas.
Y los sitios donde hay aguas estancadas tienen que ver con la dotación de infraestructura sanitaria para la existencia de esas aguas estancadas. Los espacios en donde no hay alcantarillado fluvial o alcantarillado general son espacios en donde el mosquito crece. También en aquellos sitios en donde, como no hay dotación de agua potable, las familias tienen que construir reservorios de agua, ¿sí?, en sus casas. Ustedes han visto esos tanques azules enormes que hay en la costa, en donde muchísimas veces los tanques no están cubiertos, están destapados, y en el borde del agua tiende a crecer, ¿sí?, a dejar el mosquito los huevos, que es entonces los sitios en los cuales luego estos huevos permiten que se hagan larvas y las larvas se convierten en mosquitos, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen esas limitaciones de servicios básicos? Fundamentalmente los sectores que son más pobres, los que tienen menos influencia, menos poder, menos dinero y por lo tanto una inserción económica, una inserción de clase, un estrato social regularmente más bajo. Varios estudios impulsados por la Comisión de Inequidades Sociales de Salud de la Organización Mundial de la Salud, con Timothy Evans al frente, ¿sí?, muestran que uno podría decir, en la malaria, el ejemplo es bien útil, porque uno podría decir que una primera condición es que hay una exposición diferenciada por la condición social, ¿sí? Pero más de la exposición diferenciada, hay un segundo elemento, y es que la respuesta del organismo también es diferenciada. Es decir, no solamente que en aquellos sectores más pobres es más frecuente que hay más riesgo de exponerme al mosquito, sino que además en aquellos sitios en donde me expongo al mosquito, sí tengo mejores condiciones nutricionales, inmunológicas, de cuidado, mi respuesta va a ser mejor frente a la enfermedad y por lo tanto la capacidad de acceder a un servicio de salud va a ser mejor, de poder usar el tratamiento va a ser mejor que aquellos que tienen menos recursos. Entonces hay una segunda condición, la exposición, la segunda sería la vulnerabilidad y hay una tercera que es súper importante, que es el impacto que eso tiene sobre la vida familiar. Si es que el que se enferma es el jefe de familia, de una familia que recibe $250 al mes, ¿sí?, sencillamente le quiebra económicamente a esa familia el hecho de que esta persona tenga fiebres cada 3 días y no puede irse al trabajo durante 15 días, le quiebra. A una familia que tiene mejores condiciones económicas, probablemente el impacto sea menor. Entonces sí es clarísima la relación y creo que ahí se expresa de mejor forma. Listo, doctor, gracias. Doctor, a continuación nuestro compañero Fernando Japón va a dar sus preguntas. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, continuando con la encuesta, mi pregunta es, ¿está usted de acuerdo con las gestiones políticas que ha ejecutado nuestro gobierno en los últimos 4 años en contra de la enfermedad malaria, tomando en cuenta los factores socioeconómicos que nuestro país tuvo estos años? El Ecuador estuvo muy cerca de ser declarado un país libre de malaria, ¿sí? Y las razones por las que se ha logrado ese trabajo importante y esa calificación fue porque durante años el Estado ecuatoriano, no me refiero a gobierno específico, el Estado ecuatoriano, ¿no?, el sistema de salud hizo un esfuerzo enorme centrado en varias cosas. Un esfuerzo altísimo en sensibilización, en educomunicación a las familias en torno al cuidado de la malaria, en las zonas donde hay más incidencia, ¿no? Acompañado luego de un trabajo importantísimo de fumigación, de erradicación de los larvarios de mosquito, ¿sí? De uso de pesticidas para la eliminación del mosquito, del uso de esquemas de protección, me olvidé la palabra que va, de los mosquiteros que van sobre las camas, ¿no es cierto? Impregnados además de medicamento
lograron un importante avance de la enfermedad. Luego se logró un acuerdo con el gobierno cubano que tenía un proceso en el que además de tener un herbicida biológico, ya no se usaba DDT. Recuerden que se usaba DDT, era brutal la lucha contra la malaria, ¿sí? Se usaba DDT indiscriminadamente, o sea, pasaba la fumigación con el señor, fumigando manualmente con poca discriminación, hasta llegar al uso de los herbicidas biológicos que han dado un importante resultado en el país. La eliminación del Instituto contra la malaria que tenía sede en Guayaquil afectó ese proceso, y ese es un tema que es anterior a este gobierno y ahí hay que reconocerlo, ¿sí? Yo creo que ese fue un proceso que debilitó de alguna manera la lucha contra la malaria, porque además teníamos laboratorios en las distintas ciudades específicos para la detección de malaria. Tuvimos financiamiento del Fondo Mundial. El Fondo Mundial es una organización no gubernamental con sede en Ginebra que financia a los gobiernos en la lucha contra la malaria, el VIH y la tuberculosis. Entonces teníamos laboratorios implementados en varios sitios con ese financiamiento y todo eso se ha ido disminuyendo. Y ha disminuido más en estos últimos 4 años porque el financiamiento al sector salud ha disminuido, ¿sí? Alrededor de 600 millones de dólares se redujeron en el presupuesto del Ministerio de Salud del año 2000. Si ustedes se ponen a pensar que el presupuesto general del Ministerio de Salud es de 2.500 millones, si le retiramos los 600 millones, es casi la 1/5 parte del presupuesto del Ministerio, ¿sí? Que tuvo que enfrentar después de una pandemia. O sea, la mayor parte de recursos dejaron de destinarse a estas otras patologías que siguen existiendo y que probablemente son responsables de varias de las muertes y del exceso de mortalidad actual en el país. Porque la disminución de recursos se desvinculó personal de salud de primer nivel. Eso tiene un impacto precisamente sobre estos programas que se hacen día a día, que no tienen tanta visibilidad pública, no están tanto en los medios, pero que son la garantía de que funcione. Excelente, doctor, excelente. Ya, doctor, con mi segunda pregunta, ¿piensa usted que nuestro gobierno debería generar más políticas de erradicación en contra de la enfermedad malaria, tomando en cuenta de cómo se plantearían de acuerdo a los factores socioeconómicos que se encuentra el país y de nuestro futuro presidente, cómo asimilaría esa responsabilidad? Hay algunas estrategias que son fundamentales de impulsar y yo creo que hay que colocarlas en la agenda pública, ¿no? Las estrategias de prevención, de eliminación de la malaria giran, por un lado, en intervenciones altamente efectivas y relativamente fáciles para reducir la posibilidad de encuentro del mosquito con las personas. Pero la lucha contra el mosquito es una parte apenas de la lucha contra la malaria. No podemos creer que entonces la lucha contra la malaria es solo la lucha contra el mosquito, ¿no? Necesitamos reducir la mortalidad por malaria. La mortalidad por malaria a nivel de zonas del mundo como la África subsahariana está alrededor del 50% en los niños menores de 5 años. Es altísimo. Y esa reducción de la mortalidad está ciertamente relacionada con otras causas que exacerban la enfermedad, ¿no es cierto?, relativas a problemas de infecciones respiratorias, a bajo peso, a malnutrición, que entonces también tienen que ser enfrentadas. El cuidado del estado nutricional de los niños es fundamental como un elemento que es clave. Las acciones preventivas en mujeres embarazadas, en jóvenes, en niños, es fundamental, ¿no es cierto? Y tener la capacidad diagnóstica. Entonces, casi todas las recomendaciones, digamos, en torno al manejo de la malaria van ligadas a esto, ¿no es cierto? A combinar acciones preventivas de manejo residual y de largo plazo de insecticidas, recomendaciones ligadas al manejo de testeo, de diagnóstico oportuno, ¿sí? Y recomendaciones ligadas al diagnóstico y al tratamiento. Creo que ahí hay mucho esfuerzo que hacer, al gobierno le queda poco tiempo y claro que había que recomendarle que fortalezca
estas líneas de trabajo, hay que ligarnos, a nivel mundial hay un proceso sostenido desde hace varios años. La eliminación de la malaria es uno de los objetivos del milenio, que era después hasta el 2015, y es uno de los objetivos hasta el 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es una prioridad mundial y nosotros deberíamos ligarnos más a ese proceso global que nos permita efectivamente poder declararle al país un país libre de malaria. Estamos cerca. Nuestra situación no es tan extrema como en otros lugares de América y de otros lugares del mundo. Y el fortalecimiento de esa línea podría ser fundamental, sobre todo para las zonas de la costa y la Amazonía, ¿no? Exactamente, doctor, exactamente. Yo creo que el gobierno debe estar más enfocado en este tipo de enfermedades y erradicar desde la raíz. A continuación, nuestro compañero Sergio Chico va a disertar sus dos preguntas. Buenas tardes, doctor. Como primera pregunta tengo, ¿cómo calificaría usted la relación entre la ubicación geográfica y el endemismo de paludismo? Usted que ya nos ha dicho un poco de esto, esta pregunta es para que pueda ahondar un poquito en su respuesta. Gracias, Sergio. A ver, efectivamente, como decíamos hace un momento, la presencia de la malaria tiene mucho que ver con las condiciones geográficas, digamos territoriales, en el sentido de que la presencia, la existencia del mosquito que garantiza el ciclo natural de la enfermedad, se da en aquellas zonas en donde las temperaturas y la humedad le permiten su crecimiento. Y por lo tanto, eso muestra una posibilidad efectiva de que entren en juego las condiciones ambientales. Hay un concepto impulsado con mucha fuerza por Jaime Brey y por algunos de los epidemiólogos de la medicina social, a la cual yo siento pertenecer, que planteamos que existe una lógica que le llamamos del metabolismo sociedad-naturaleza. Es decir, claro que la naturaleza juega, pero cuánto daño la sociedad le hace a la naturaleza también juega. Es decir, si yo me bajo todos los montes habidos y por haber a nombre del crecimiento de las ciudades, si las condiciones de pobreza hacen que la frontera agrícola se extienda cada vez más, haya o no haya servicios, haya o no haya calles, haya o no haya alcantarillado, sin ninguna planificación, tiene un impacto también entonces en la respuesta de la naturaleza, es decir, cambia el hábitat y eso genera que entonces aumente la presencia de mosquitos y ojo, aumente en los últimos años. Hay varios estudios hechos por el mismo SNEM que muestran que el tamaño del mosquito ha crecido, que la capacidad de resistencia del mosquito a los insecticidas ha aumentado. Sí, hay una resistencia, entonces, por estos cambios que se van dando. Y tal es así que además pues, se supone que uno de los efectos más gruesos del calentamiento global va a ser que enfermedades como la malaria aumenten. ¿Por qué? Porque se modifican estas relaciones de temperatura y entonces el mosquito puede vivir ya no solo hasta los 1200 metros, sino hasta un poco más arriba. ¿Sí? Y un poco más arriba hay más gente. Y entonces, como hay más gente, hay más posibilidad de contagio de personas que antes nunca estuvieron en contacto con el mosquito. ¿Sí? Y que eso genera la posibilidad de encuentro con el agente causal. Entonces, es clarísimo. Se va a acabar. Voy a callarme un poco para que puedan alcanzarles el tiempo. Sigan. Doctor, gracias. ¿Considera que la ocupación del individuo puede formar parte de estos factores asociados al aumento de contagios? Poniéndole como un ejemplo, podemos tener a una familia que es campesina, dedicada a la agricultura y ganadería. ¿Este entorno forma parte de estos factores de riesgo para el contagio? Desde mi punto de vista, no es tanto el trabajo en sí mismo o la actividad laboral, sino las condiciones en que yo desarrollo ese trabajo. La industria bananera, ¿sí? Que tiene las grandes extensiones de banano, claro, va a depender quién hace qué, primero, ¿sí? Y dos, en qué condiciones las hace y en qué condiciones vive. Yo tuve la suerte de hacer la evaluación de una asociación en el Guabo que se llama la Asociación de Pequeños Productores Bananeros del Guabo. Ellos venden banano orgánico en el fair trade, en el mercado justo que se llama a nivel mundial. Y claro, ellos, por ejemplo,
entre las condiciones que deben cumplir es que las familias deben tener agua en la casa, de que ellos tengan condiciones, deben hacer exámenes cada 6 meses. Y claro, ellos tienen menos impacto de la malaria que aquellos trabajadores que viven en una casa que no tiene alcantarillado y que tiene no tiene recolección de basura y tiene la basura alrededor de la casa y eso genera complicaciones. Entonces, yo creo que el trabajo no es un factor tan fuerte como la infraestructura sanitaria que acompaña al hogar y al lugar del trabajo. ¿Sí? Ojo, hay una epidemia en Centroamérica en este momento que es súper importante, que es desde la enfermedad renal crónica. Esa sí tiene que ver con las condiciones laborales de trabajadores de caña de azúcar expuestos al sol permanentemente y expuestos a pesticidas. Pero no es el caso de la malaria. Excelente, doctor, excelente. Ahora, una de las últimas preguntas. Con respecto a la migración de la población de Venezuela hacia nuestro país de Ecuador, ¿usted considera que este es uno de los factores sociales, tanto como económicos, más influyentes en los últimos años de la malaria en nuestra población menor a 15 años? Y de ser el caso, ¿qué medidas usted implementaría o debería implementar el Estado para controlar este factor? La migración venezolana genera un nicho de población en condiciones de vulnerabilidad. Sí, en las distintas ciudades del país, costa, sierra, oriente. Y estuve en Taisha hace un poco más de un año. Y claro, me encontré con familias venezolanas en Taisha, donde entras en avioneta o con 6 horas de un camino que parece río desde Macas, ¿no? Y claro, tienes ahí familias. Entonces, es una presencia migratoria, una movilidad humana bien grande. Sin embargo, me parece que no, el factor migratorio no es el causante de. El factor migratorio hace que esta población vulnerable sea precisamente la que se encuentra en condiciones de mayor exposición, ¿sí? Al mosquito. ¿Por qué? Porque muchas de las familias venezolanas, por estas condiciones, precisamente llegan a vivir en condiciones extremadamente precarias, ¿sí? En los sitios en donde no tienes sistemas de saneamiento, en los sitios donde el crecimiento del mosquito es mayor, sin protección, sin toldo, sin insecticida, sin un repelente. Es decir, la condición de vulnerabilidad hace que sean un sector más expuesto, no que sean una causa. Ojo, yo diría más bien, son una población que recibe la consecuencia de estas precarias condiciones en las que les toca enfrentar su movilidad. Entonces, ese dato me parece importante. Y segundo, que no existe hasta el momento, por lo menos que yo conozca, un dato que muestre un incremento de la tasa de malaria en el país desde la gran movilidad, ¿no?, migratoria venezolana. Ese dato no conozco, no hay, porque las tasas de incidencia y de mortalidad por malaria en el país más o menos se han mantenido estables en los últimos años. Que no significa que las familias venezolanas no estén contagiándose, no están siendo víctimas de la malaria. Sí lo son, y probablemente porcentualmente sean más que otras familias que están en las zonas en donde la malaria se desarrolla. Claro, las familias que están aquí en Cuenca, por supuesto no. Ya, doctor, y para terminar, una última pregunta. Según estudios, se ha evidenciado que Morona, Santiago y varias de las provincias de la Amazonía ecuatoriana tienen el porcentaje más alto en pobreza y déficits en infraestructura de las viviendas. Haciendo relación a todo esto, ¿qué medidas debería implementar el gobierno para mejorar la calidad de vida de esta población y cómo afecta estas mismas deficiencias a la malaria en los niños menores a 15 años? Súper importante. Nosotros necesitamos, precisamente por la conversación que hemos tenido, reconocer que hay territorios entendidos como geografía más gente. Por eso hago la diferencia entre la geografía y el territorio. El territorio es una construcción nuestra. Yo vivo en un barrio donde hay unos edificios. Sí, eso no es solo geografía. El edificio es producto de una acción humana. Eso le convierte para mí en un territorio. Entonces, el territorio del país es un territorio diverso, con diversas consecuencias de la intervención humana. Y creo que en ese sentido, una de las estrategias claves para enfrentar la malaria en el país es desarrollar estrategias diferenciadas por cada uno de los territorios. Nosotros necesitamos en la zona de Morona, Santiago, Pastaza, Napo y la frontera hacia el Perú, desarrollar una estrategia muy fuerte
de prevención de malaria. ¿Sí? Porque este momento, efectivamente, ¿por qué pobreza hay en Morona, Santiago? Una pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Tienes grandes zonas sin alcantarillado y sin agua potable, ¿sí? Y entonces necesitas de impulsar acciones de alcantarillado, porque si no yo puedo ir todos los años con la fumigadora y todos los años con las pastillitas y todos los años con los toldos, pero si nadie construye alcantarillado, todos los años voy a tener el agua Claro, encharcada. Entonces, de raíz el factor, claro. exacto, la acción es una acción de raíz que mejore el sistema de condiciones sanitarias de esas zonas y luego, ciertamente me van a decir, es que eso es responsabilidad de los cantones, se necesita una acción interdisciplinaria, interinstitucional en esas zonas y luego fortalecer en esas zonas los laboratorios para diagnóstico, las acciones preventivas de toldos, de insecticida, ¿sí? De acompañamiento del médico de familia. Yo siempre soy convencido de que la salida para un sistema de salud como el nuestro es tener muchos buenos médicos en el nivel primario. Los médicos del nivel primario tienen que ser los mejores. ¿Sí? No, me decía un viejo maestro mío, los especialistas de las cosas de todos los días. No de la super especialidad de cómo voy a resolver esta pequeña masa ubicada en la zona más difícil del cerebro. Claro que esos son importantes, pero son súper importantes unos buenos médicos de familia que seamos capaces de estar en la casa de estas personas, en Morona, Santiago, de entender sus elementos, su cosmovisión, su cultura y de trabajar desde ahí acciones de protección. Y eso sí requiere personal, requiere recursos, requiere, por supuesto, el equipamiento necesario. Ahí hay que hacer una inversión importantísima, consistente, de largo plazo, para que podamos efectivamente disminuir las incidencias que tenemos en estas zonas de la Amazonía, donde hay una expansión urbana que está recién empezando en comparación con otras zonas de la costa. Excelente, doctor. Una acotación pequeña. La salud pública debe ser uno de los pilares fundamentales aquí en el Ecuador para evitar todo este tipo de ¿cómo se dice? De casos de paludismo y enfermedades que son transmitibles e infecciosas. La salud pública juega un papel importante, como usted bien dice, los médicos de familia son más importantes que otros médicos especialistas en otras ramas. Nada más, doctor, para acotarle nada más que muchísimas gracias por haber estado presente en la reunión, por habernos ayudado con este tema respecto a la realidad socioeconómica que presenta la malaria, una relación sumamente directa. Para agradecerle de parte de la Universidad Católica de Cuenca y de parte de la cátedra que estamos nosotros cursando este ciclo que es Realidad Socioeconómica. Eso, no sé si mis compañeros tal vez tengan algo más que decirle. Por mi parte, muchísimas gracias. Un gusto haber tenido esta charla por Zoom con usted. Muy, muy educativa, muy productiva. Muchas gracias. Claro, bueno, de mi parte, le agradezco mucho que gracias a su información nos amplió un poco más el conocimiento que ya estábamos investigando, nos profundizó ciertamente en ciertos temas. Gracias a su ayuda y a la entrevista que le hicimos, nos ayudó a aumentar este trabajo que teníamos algunas fallas también, que no sabíamos si estábamos en lo correcto como en lo incorrecto. Y también gracias por su experiencia, gracias por habernos dicho que o sea, lo que tenemos que hacer en un futuro, ser unos grandes médicos para poder ayudar a las familias necesitadas, como son en la parte de la Amazonía. Muchas gracias. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Un gustazo haber tenido esta charla por Zoom. Esperando que algún rato volvamos a tener otra charla más o menos, algo así. Siempre a las órdenes, no se preocupen. Cuando tenga espacio y tiempo, yo siempre estaré encantado de hacer esto. Es parte de mi compromiso con la salud pública. Excelente, doc. Muchísimas gracias. Con eso nada más Gracias. nos despedimos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Buenas tardes para ustedes también. Cuídense mucho. Cuídense, doctor. Que les vaya bien. Bueno, a continuación, el punto que sigue son las conclusiones y el pensamiento crítico de cada uno de mis compañeros. Para empezar, va a empezar nuestro compañero William Samaniego, el cual hizo las primeras preguntas al doctor.
Listo. Bueno, el doctor nos manifiesta que la pobreza en sí es un factor socioeconómico muy importante, el cual afecta a la prevalencia del paludismo. Esto se debe a que en la zona donde se desarrolla la enfermedad son de personas de bajos recursos, que no tienen acceso a los servicios sanitarios y tienen una calidad de vida desfavorable, siendo los niños quienes son afectados principalmente. En en las clases sociales, el doctor nos sugiere que debemos enfocarnos en las personas de clase baja, ya que son las personas más vulnerables a padecer la enfermedad, y este sector es el punto clave para la erradicación de la malaria. Listo, ese fue el pensamiento crítico, la conclusión de nuestro compañero. A continuación vamos darle paso a nuestro compañero Fernando, el cual también tiene su pensamiento y conclusiones acerca de las preguntas y respuestas que dio el... Ya. En mi conclusión, de acuerdo a las gestiones políticas que yo le pregunté al doctor, él nos menciona que el país en la parte del sector salud ha generado una lucha constante contra la erradicación de la malaria, pero que ésta se ha venido disminuyendo debido a la disminución de los fondos económicos que se está presentando. Uno de estos fondos de la disminución han sido el Fondo Económico Mundial de la lucha de la tuberculosis, VIH y de la malaria. También el financiamiento público del país que ha disminuido en estos últimos años, han disminuido la lucha contra esta eh, enfermedad. De acuerdo a la segunda pregunta, ¿cuáles estrategias fomentaría para la lucha contra la malaria? El doctor nos sigue mencionando que las estrategias que el país han estado generando siguen siendo muy buenas. Para mí, el pensamiento crítico sería que debido a la realidad socioeconómica que se encuentra en nuestro país, no nos ha permitido generar una lucha al 100% de esta enfermedad. Gracias, Fernando. A continuación, nuestro compañero Sergio Chico va a dar pasos a su pensamiento crítico respecto a las preguntas que le hizo al doctor. En la entrevista, el doctor nos habló de la gran importancia que tiene la ubicación geográfica para el paludismo. Esto es gracias a los entornos tropicales y subtropicales que permiten el desarrollo y reproducción de los mosquitos anófiles. En cuanto a la educación, nos manifestó la gran importancia que tiene para los programas de prevención de la malaria. Esto se logró que hace unos años Ecuador casi se declare como un territorio libre de malaria. En cuanto al factor ocupacional, nos mencionó que él no lo ve como una predisponente para malaria, puesto que solo va en torno a la condición laboral, mientras que en las bibliografías que hemos revisado, esto sí lo involucra como factor. Esto es principalmente para los que laboran en sectores agrícolas y ganaderos, y por su proximidad con la exposición a los mosquitos, a este vector, pero esto se debe principalmente a las condiciones laborales y sanitarias que se tienen en estos lugares. Y más que nada también a la zona geográfica, como estaba mencionando el doctor, que se manifiesta más en zonas del oriente y de la costa. Bueno, respecto a mi pregunta, yo le hice una pregunta al doctor sobre lo que es la migración. El doctor nos supo informar que no forma parte de una mayor morbabilidad ni de un factor que predisponga a más casos de malaria en nuestro país. Sin embargo, nosotros, según nuestros estudios citados en esta investigación, podemos decir que sí es un factor social, tanto como económico para el país, puesto que existe un aumento en los casos debido a la migración que se da desde Venezuela hacia Ecuador. Este da como resultado porque el país es uno de los más endémicos actualmente, o el más endémico de Latinoamérica con respecto a la malaria. Según el periódico del Universo, ellos mencionan que en este país tuvo al menos 320,000 casos nuevos de malaria en el 2019, llegando a ser el país más afectado en América Latina con la malaria. Y puesto que alrededor de 500,000 migrantes pasan por Ecuador o vienen a residir en Ecuador en busca de mejores calidades de vida, y en el trayecto se albergan en posadas, estando en contacto con cientos de personas,
hasta llegar a su destino o nueva residencia, dando por sentado que en todo este trayecto los migrantes que presentan la enfermedad o estén en lapsos de incubación de la misma podrían ser picados por los vectores, los cuales aumentarán la propagación de la enfermedad en varias zonas costeras y orientales del Ecuador. Esa es otra de las preguntas que le hicimos al doctor, el cual estamos de acuerdo, porque la pregunta fue con respecto a en qué zonas son más afectadas. Y efectivamente las zonas más afectadas son las de la costa y las del oriente. No hay nada más que decir con respecto a las conclusiones, con respecto a nuestro pensamiento crítico. Consideramos que esto es lo más relevante, lo más importante de la entrevista, y con eso damos finalizada nuestra conclusión y nuestro pensamiento crítico. Muchas gracias.